Componentes optoelectrónicos. Los componentes optoelectrónicos son aquellos que transforman la energía luminosa en energía eléctrica, denominados fotosensibles, o la energía eléctrica en luminosa, denominados electroluminescentes. Generalidades sobre los emisores y emisores ópticos. Los emisores y los detectores ópticos son respectivamente los principales componentes de los transmisores y receptores usados en los sistemas de transmisión por fibra óptica. Las propiedades optoelectrónicas y ópticas propiamente dichas de estos elementos son las que en definitiva determinan en última instancia el comportamiento de un sistema de comunicaciones por fibras ópticas. Las características que deben poseer los emisores y detectores están definidas por las especificaciones del sistema, es decir, ante todo por la longitud de los enlaces y por la velocidad de transmisión requeridas. En particular, esto significa para los emisores que la emisión de los impulsos luminosos tiene que tener lugar en el margen espectral para el cual la fibra óptica adoptada presente la mínima absorción y dispersión. La potencia radiada acoplada a la fibra óptica debe ser la mayor posible. Esto significa no solamente un rendimiento de transducción optoelectrónica elevado, sino también un reducido valor de pérdidas por acoplamiento. La emisión óptica debe ser modulable en forma sencilla por la señal transmitida. Para los detectores se puede enumerar también de manera análoga. La sensibilidad de recepción debe ser la mayor posible, manteniendo las mejores condiciones de ruido. De esta forma, incluso con una frecuencia de error binaria predeterminada, es detectable todavía una potencia óptica mínima. Para la velocidad de transmisión deseada, la velocidad umbral tiene que ser lo suficientemente grande. Junturas ópticas en semiconductores. La conducción de corriente eléctrica en los buenos conductores, por ejemplo en los metales, es posible porque en su estructura interna existen electrones libres dentro de la denominada banda de conducción de cada átomo, que salen sobrando de la banda de valencia al establecerse las uniones con átomos vecinos dentro de la estructura molecular de los mismos. En cambio, en los aislantes, dicha banda de conducción está normalmente vacía y es solo posible llevar electrones a la misma mediante un gran aporte de energía externa. Se pueden diferenciar tres mecanismos simples de intercambio o interacción entre formas de energía que se representan esquemáticamente en la siguiente figura. Absorción. Un electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción gracias a un fotón incidente o una energía externa. Emisión espontánea. Un electrón pasa de la banda de conducción a la banda de valencia, lo cual lo hace perder energía en forma de luz. Emisión estimulada. Un electrón pasa de la banda de conducción a la banda de valencia gracias a un fotón excitador externo, lo cual lo hace perder energía y liberar luz. Emisores ópticos usados en sistemas de fibra óptica. Diodos emisores de luz. Un LED es un dispositivo formado por una juntura semiconductora PN que emite luz por el mecanismo de emisión espontánea. Existen en la actualidad dos tipos de estructuras básicas de LED que se adecúan a los requerimientos de los sistemas de fibra óptica. Se clasifican en estructuras en homojuntura, están formadas por un material semiconductor simple. Estructuras en heterojuntura, usan más de un material, lo cual permite un mejor confinamiento de la luz emitida, además de un mejor comportamiento frente a las variaciones de temperatura. Los materiales usados en la construcción de los LEDs tienen influencia en varios de los principales parámetros de interés que son la longitud de onda de la luz emitida, el rendimiento de potencia externo, el ancho espectral, la frecuencia límite de modulación. Diodos láser de inyección. Al igual que los diodos LED, un diodo láser está formado por una juntura semiconductora, por lo cual son válidas las mismas consideraciones efectuadas respecto de los parámetros de interés, pero a diferencia de aquellos, tiene asociado un elemento selectivo de longitud de onda, que hace que la luz se genere principalmente por emisión estimulada. En el tipo más sencillo de diodo láser, el resonador óptico, denominado de Fabry-Perot, consiste en un pequeño bloque compuesto por varias capas del semiconductor. Este chip posee una hendidura y se encuentra entre dos superficies paralelas y reflectoras, una de ellas levemente translúcida. Comparación entre diodos LED y láser. En pantalla podemos ver una tabla en donde las principales características del LED y los diodos láser son comparadas. Dentro de estas características podemos observar la potencia de salida, la velocidad, el patrón de salida, el ancho espectral, la compatibilidad con fibra óptica monomodo,
la dependencia de la temperatura, la aplicación y el costo. La potencia óptica de salida de los diodos LED y láser es proporcional a la corriente aplicada a la juntura. En general, la potencia de salida de los láseres es comparativamente mayor que la de los LED, salvo cuando en los primeros se opera con corriente de inyección menores que la de descarga. Receptores ópticos usados. Fotodiodos PN. El más simple de los dispositivos optoelectrónicos de detección es el fotodiodo de juntura PN, cuyo principio de funcionamiento se ajusta casi exactamente a lo descrito en el párrafo previo. Podría decirse, en pocas palabras, que el diodo se polariza inversamente y que la corriente inversa, que normalmente es muy pequeña, puede controlarse mediante el mecanismo de absorción. Las limitaciones se originan en las siguientes causas. Los fotones incidentes liberan electrones de la banda de valencia no solamente en la zona de agotamiento, sino también en regiones fuera de la misma. Los electrones que saltan a la banda de conducción fuera de la zona de agotamiento y no llegan a recombinarse. Finalmente, contribuirán a aumentar la corriente a través de la juntura, pero existirá cierto retardo entre la aniquilación del fotón y el aumento efectivo de la corriente. Fotodiodos PIN. Los fotodiodos PIN fueron ideados para superar las dificultades que presenta el fotodiodo PN como detector. La designación de este tipo de diodos se corresponde con las tres capas de semiconductores que se usan para su fabricación: capa tipo P, capa de material intrínseco y capa tipo N. Un semiconductor intrínseco se intercala entre dos capas P y N del diodo, con lo que se produce el efecto de ensanchar la zona de agotamiento. El aumento excesivo del tamaño de la zona de agotamiento tendrá un efecto pernicioso sobre la velocidad de respuesta del dispositivo. Los fotodiodos PIN se utilizan ampliamente en los sistemas de fibra óptica y están diseñados específicamente para estas aplicaciones. El espesor de la capa intrínseca se fija buscando en cada caso una relación de compromiso entre la eficiencia y la velocidad de respuesta necesarias. Fotodiodos de avalancha. Los fotodiodos de avalancha presentan una elevada eficiencia en la relación de conversión entre fotones y portadores, debido a que su operación se basa en el fenómeno de fotomultiplicación. Los diodos APD se fabrican con una estructura que genera un campo eléctrico muy fuerte en una porción de la región de agotamiento. Los portadores que se crean por la incidencia de fotones son acelerados por este campo y colisionan con los electrones de los átomos de la región intrínseca. La energía cinética que acumulan los electrones al acelerarse debido al campo eléctrico es cedida a los electrones de la banda de valencia de los átomos neutros, causando su salto a la banda de conducción, lo cual incrementa la corriente a través del diodo. Características resaltantes. Los transductores optoelectrónicos más comúnmente utilizados en sistemas de fibra óptica son los fotodiodos. Los fotodiodos PN se usan en aplicaciones de bajos costos y prestaciones, distancias cortas, reducidos anchos de banda. Para aplicaciones de media y larga distancia, los detectores más populares son los fotodiodos PIN y los fotodiodos de avalancha APD. Para que un fotodiodo trabaje como detector, debe ser polarizado inversamente. Los fotodiodos APD poseen una mayor sensibilidad espectral debido a que operan en base al fenómeno de fotomultiplicación. Las principales especificaciones a tener en cuenta para la selección de un fotodiodo para un dispositivo determinado son sensibilidad espectral, eficiencia cuántica, voltaje de polarización, ruido, relación señal-ruido, velocidad, montaje o encapsulado. Las dos causas principales de generación de ruido en los fotodiodos son el ruido térmico y el ruido de granalla. La velocidad de un fotodiodo está limitada principalmente por su capacidad interna. El ancho de banda y el tiempo de crecimiento de un fotodiodo están relacionados entre sí por ecuaciones sencillas. Las pérdidas de potencia óptica en un fotodiodo son siempre comparativamente menores que en los emisores. Aplicaciones. En el diario manejo de aparatos electrónicos nos podemos encontrar con una amplia variedad de dispositivos con características optoelectrónicas. Un ejemplo muy sencillo es el mouse de las computadoras personales. También los displays de las calculadoras son dispositivos con características ópticas. Y no olvidemos las pantallas de los celulares. A nivel industrial podemos hablar de dispositivos más complejos y mayor tamaño. Los más utilizados son los sensores ópticos que permiten la detección de objetos con diversas formas, tamaños, sensores infrarrojos, de movimiento de proximidad y muchas más. Las fotorresistencias consisten en la disminución de resistencia con el aumento de la intensidad de luz. Pueden llamarse fotorresistores, fotoconductores, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz. Están hechos de materiales semiconductores de alta resistencia. Fotodiodos.
Poseen una unión PN, se comportan como células fotovoltaicas. Su composición puede ser de silicio germanio, indio galio arsénico y o sulfuro de plomo. Fototransistores. Son más sensibles que los fotodiodos por el efecto de ganancia propio de un transistor. Se han utilizado en lectores de cinta y tarjetas perforadas, lápices ópticos, sensores de aproximación, entre otros. Se encuentran con conexión a base o sin ella, y tanto en cápsulas plásticas como metálicas provistas de una lente. Optoacoplador, llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente. Trabajan a través de la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente un fototransistor. Pantallas de cristal líquido. El color en los dispositivos se debe a filtros de pigmento, filtros de tinte y filtros de óxido de metal. Sensores infrarrojos. Miden radiaciones electromagnéticas infrarrojas de los cuerpos. Entre sus aplicaciones están las domésticas, en ciencias médicas y biológicas y el automovilismo. Tubos de rayos catódicos. Son pantallas recubiertas de fósforo compuestas por tres colores: rojo, verde y azul. Diodo emisor de luz. Los colores del LED varían desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. El voltaje de operación de los mismos oscila entre el 1.8 hasta 3.8 voltios. Sus aplicaciones son muchas, ya que su iluminación, que presenta grandes ventajas como fiabilidad, mayor eficiencia, menor disipación de energía, menor riesgo para el medio ambiente y una respuesta rápida. Sistema fotovoltaico. Las aplicaciones más comunes para estos sistemas son las casas aisladas, las viviendas rurales, las casas de vacaciones aisladas o los refugios montañas. Sistemas de control remoto, como señalización en carretera, activación de bombas para el riego, alumbrado, comunicación privada, seguridad y publicidad vial. Vehículos. Se pueden utilizar convenientemente para recargar las baterías de servicio de remolques, casas rodantes y barcos de recreo. El empleo de dos módulos de 90 vatios instalados en el tejado de una casa rodante o en un barco permite alimentar todos los elementos eléctricos, incluida una nevera. Bueno amigos, esto ha sido todo la exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.